Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase, la batalla espiritual, que en otras palabras es la clase conflicto entre dos reinos, ¿ok? Y me van a poner mucha atención. Decían por ahí, el que se distraiga a la esquina. Así es que el que se distraiga por ahí, si alguien lo está molestando, me dice, ¿ok? Lo hacían los profesores de la escuela, agarraban el borrador y... Pero bueno, aquí no vamos a hacer eso, pero sí es bien importante que pongamos atención a la clase de esta noche. Voy a hacer un recuento. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que la iglesia de Jesucristo se encuentra en una batalla espiritual. Nuestra batalla es espiritual. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que esto significa que mi pelea no es contra mi hermano, sino que detrás de mi hermano, muchas de las veces detrás de mi esposa, detrás de mis hijos, detrás de mis amigos, en el trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera, cuando un conflicto viene a mí entre esa persona y yo como cristiano debo discernir que esa batalla en realidad no es carnal, sino espiritual. Porque nuestra lucha es no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Bueno, cuando entramos en este tipo de temas, hay mucha gente muy incrédula. Hay mucha gente que dice que sí cree en Dios, pero no cree en que hay un mundo espiritual que es habitado como tanto por ángeles de Dios, pero también por demonios. Y hay mucha gente que dice, no existe esto. Pero si existe la brujería, si existe el satanismo, obviamente damos a entender que todo ese es un mundo espiritual. E incluso, dicho sea de paso, se le llama a ese tipo de personas espiritistas. ¿Sí le han escuchado? Los espiritistas, que la muchacha quiere que el muchacho no se le vaya. Y le dice la abuelita, ve y hazle un amarre. El espiritista, el brujo, le llaman los santeros, ve y te va a dar un brebaje, etcétera, y te va a dar cosas, y tu esposo o tu novio no se va a ir. Y empezamos a inventar. ¿Qué es lo que pasa allí? Sí, funcionan u operan los demonios. ¿Por qué? Porque se le ha abierto una puerta, o sea, se le ha dado permiso a que esos demonios entren y gobiernen su vida. Pero vamos a entrar un poquito más de lleno. Miren, la vez pasada estuvimos hablando de que hay dos reinos en una gran batalla: el reino de Dios, el reino de las tinieblas. ¿Quién es el jefe, el comandante en jefe del reino de las tinieblas? Lo podemos conocer por el nombre de Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el mentiroso, Belial, Belcebú, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya lo conocen ustedes, quizás no en persona, pero si lo conocen. No, thank you. No lo quieren conocer, ¿verdad? Ahorita que dije en persona, fíjense que a muy pocos hombres de Dios Satanás se le ha aparecido, que yo sepa. A muy pocos. E incluso pues a nuestro Señor Jesucristo se le apareció en forma de serpiente, tanto en el huerto, ¿se acuerdan? Cuando la serpiente ahí, como también cuando estaba en el desierto. Pero aquí va una cosa. Dice un hombre de Dios, esta es una anécdota real, dice un hombre de Dios que estuvo muy metido, hombre de oración, predicador, etcétera, etcétera, muy metido en la presencia de Dios, le comentó a otro hombre de Dios, le dijo, ¿sabes? En toda mi experiencia cristiana, una vez se me ha aparecido Satanás, tal y cual es. Y le estaba comentando un hombre de Dios a otro hombre de Dios. Y le dice, es pura mentira lo que le dicen a la gente allá afuera, que es feo, que es cuernudo, que es con cola, que con pata de chivo, que etcétera. Todo eso es pura mentira. La Biblia lo describe como un ángel hermoso, un ángel de luz. Así lo describe, que él se puede vestir como un ángel de luz, pero sabemos que ya es un ángel caído. Entonces dice este hombre de Dios, a mí se me apareció, era un hombre, bueno, era un espíritu grandote, con mucha luz, hermoso, dice.
Ya después no sé en qué concluyó la plática de ellos, si tuvieron una lucha, si le dijo algo, etc. No sé. Así es que, para los que creen que el diablo es un feo, cara de cabra, con cuernos, no se metan con él, y que ni el diablo se metan con ustedes, ¿verdad? Porque ustedes tienen autoridad. Entonces, estuvimos hablando de que el reino de Dios está compuesto por 3 tipos de personas. La primera o principal, el mero mero, es nuestro Señor Jesucristo. De ahí siguen los ángeles y de ahí sigue la iglesia. Pregunta, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia de Jesucristo? Nosotros. Sí, pero de una manera más específica, porque allá afuera la gente dice, yo soy hijo de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que todos somos hijos de Dios? No. La Biblia habla de qué? De los hijos de Dios. Y lamentablemente, y disculpen para los que les caiga de sorpresa, hay hijos del diablo. ¿Cómo se hace uno hijo de Dios? Todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Recibiendo el plan de salvación, o en pocas palabras, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Al recibir a Cristo en el corazón, vienen eventos en nuestra vida, que esto es lo que hace que nosotros nazcamos de nuevo. ¿Cómo qué? La regeneración, la justificación, y ahí empezamos con lo que era, ¿cómo se llamaba la clase que vimos hace poco? Justicia, la justicia divina. Pero bueno, estos eventos suceden y esto me hace hijo de Dios, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar, ya hablamos de quiénes son los súbditos del reino de Dios. Es Cristo como la cabeza, los ángeles y nosotros como la iglesia, todos los que nacimos de nuevo. Ahora, vamos a entrar en quiénes son los súbditos del reino de las tinieblas. Ya hablamos del reino de la luz, Cristo, los ángeles, la iglesia. Ahora vamos a meternos quiénes son los súbditos del reino de las tinieblas. ¿Quieres saber? Dice, los representantes del reino de las tinieblas en la batalla son Satanás, la cabeza. En el reino de las tinieblas es Satanás, y como cita bíblica, para que usted lo tenga ahí, cómo comprobarlo bíblicamente, Mateo 4, del 1 al 11. Cuando tratemos el punto, conociendo a nuestro enemigo, recuerdan que lo comenzamos, pero que les dije yo, no, ¿saben qué? Vamos a comenzar la clase de lleno para que ustedes lo tengan completito. Ok, cuando tratemos el punto, conociendo a nuestro enemigo, daremos un desarrollo claro acerca de Satanás. Ok, ya hablamos que la cabeza de los súbditos del reino de las tinieblas es Satanás. Luego siguen los demonios. Ok, Efesios 6:10. Quiero hacer una aclaratoria o una aclaración acerca de los demonios, acerca del origen, existencia y orden jerárquico. Y ahorita les voy a explicar algo. Su origen, la Biblia hace mención acerca de la existencia de los demonios. Estoy hablando de los demonios, ok, no se pierdan. Su origen, la Biblia hace mención acerca de la existencia de los demonios, pero no relata sobre su creación, ok. Nos menciona de los demonios, pero no nos relata sobre su creación. Escuchen, ni su origen. Entendemos según Colosenses 1, vaya apuntando las citas, Colosenses 1, 15, 16, que fueron creados por Dios, pero no aclara en qué momento. Son preguntas que nos vamos a ir haciendo, y uno a veces tiene preguntas que, ay, no sé por qué dice esto, no lo entiendo. Dice, ¿quiénes son los demonios? Afirmar que los demonios son los ángeles caídos es entrar en el ámbito de la especulación. O sea, es nada más decir por decir, son los ángeles caídos. ¿Quién ha escuchado de aquí acerca de los ángeles caídos? Yo pienso que todos, ¿verdad? Todos hemos escuchado la historia, ay, es un ángel caído, es un demonio. O sea, ya estamos hablando de demonios y ya estamos hablando de ángeles caídos, pero parece ser que no es lo mismo, y a nosotros nos han dicho que sí es lo mismo. Vamos a entrar. Dice,
Afirmar que los demonios son los ángeles caídos es entrar en el ámbito de la especulación. No hay pruebas bíblicas que lo afirmen o respalden. A continuación voy a dar razones por las cuales los ángeles caídos no son los demonios. Fíjense, los ángeles caídos no son los demonios. Las escrituras afirman que todos los ángeles que cayeron fueron puestos en prisiones oscuras. Repito, las escrituras afirman que todos los ángeles que cayeron fueron puestos en prisiones oscuras, que de paso son eternas, como para no salir de allí. ¿Quiénes cayeron ahí? Ok. Dice segunda carta de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Esta palabra infierno viene del griego tártaro, ¿ok? Tártaro. Los nos ha dicho que los ángeles caídos son los demonios. ¿Ok? Hasta ahí podemos quedarnos y decir, ok, sí es lo que me han enseñado. Pero ¿de qué ángeles caídos estamos hablando? ¿Alguien sabe de qué ángeles caídos estamos hablando? Porque yo estoy mencionando ángeles caídos. Pero ¿por qué cayeron? Se rebelaron contra Dios. Ok. Esos fueron los ángeles desde cuando Satanás dijo, ¿saben qué? Pues yo quiero destronar a Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué? No te vistas, que no vas, porque aquí no cabes más. Por su rebeldía, por su orgullo, lo agarró y botó a todos los ángeles que le siguieron a Satanás. Esos son los ángeles caídos. Para que se entiendan, estoy devolviéndome un poquito. Esos son los ángeles caídos. A esos ángeles caídos son los que la gente, pastores, líderes de la iglesia, nos han dicho que son los demonios. Ok, hasta ahí nos han dicho eso. Pero resulta que la Biblia no presenta que son los demonios. ¿Por qué? Ya les dije el por qué. Porque todos los ángeles que cayeron, dice que fueron puestos ¿en qué? En prisiones eternas. Todos. Voy a seguir leyendo. Dice Judas capítulo 6, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, fíjense, los ha guardado ya bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, que estos ángeles van a ser tomados ¿hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Entonces, ¿por qué a mí me han dicho que los ángeles caídos son los demonios? ¿Ya vamos entendiendo un poquito? Ok, vamos a seguir. Si observamos bien, en ambos pasajes se utiliza el plural. Los que fueron a la escuela saben lo que es plural y singular. ¿Cuál de estas dos cantidades es plural? 5. No vean mi dedo chueco. Ay, Señor, están cometiendo el pecado de juzgar mi dedo chueco. Voy a hacerlo así mejor. Yes. ¿Cuál de estas dos manos tiene una cantidad de plural? La mayor. A ver, César. ¿Cuál es plural? No, están adivinando. Ese. Dios bendito. Ese. Bueno, fíjense, si observamos bien, en ambos pasajes se utiliza el plural. Plural es mucho, singular es uno. Cuando usted, señorita, le dice al muchacho, ¿tienes novio? No, I'm single. Ay. Entonces, ¿qué es? Estoy sola. Estoy vacante para que vengas y me digas a ver si me convienes.
Si observamos bien que en ambos pasajes se utiliza el plural para hacer referencia a los ángeles en general, la frase a los ángeles que aparece al comienzo de los pasajes da a entender gramaticalmente que todos los ángeles en general fueron arrojados a las prisiones de oscuridad. En este caso no hay parcialidad de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Él no encerró a un porcentaje de los ángeles y a otro porcentaje lo dejó libre para que fueran demonios. Según el relato bíblico, todos fueron encerrados. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí nos estamos dando cuenta que los ángeles caídos no son los demonios. Por eso la importancia de estar en este tipo de clases. Porque una cosa es venir a una predicación, ¿verdad? A venir a escuchar el sermón. Ay, Señor, qué bonito. Ay, qué feo. Ok, y otra cosa es estar así, tranquilitos, estudiando la Biblia, profundizando, porque quizá usted me podría decir, o yo podría decir, ¿quiénes son los ángeles caídos? Usted, yo. ¿Quiénes? Los demonios. ¿Por qué? Porque así se nos enseñó. Tenemos, como un entendimiento muy vano, muy light, sin estudiar. Ok, además de esto, los términos arrojándolos, ya leímos los versículos donde vienen estos términos, arrojándolos, reservados, guardados, que se mencionan en los pasajes para hacer referencia a los ángeles, demarcan un estado global que no da lugar al escape de ninguno de ellos, de ningún ángel, ¿ok? Debemos aclarar que la frase prisiones de oscuridad no tiene nada que ver con un estado, sino con un lugar, debido a que el término griego se utiliza para hacer a estas prisiones como el infierno es Tártaro, que indica un lugar. Esto lo aclaramos porque hay quienes aplican la frase prisiones de oscuridad a la condición de tinieblas en la que vivían los demonios. ¿Ok? Síganme con cuidado. Por el análisis gramatical que hicimos, es imposible que los demonios sean los ángeles caídos. ¿Por qué? Ya por el análisis que hicimos, es imposible que los demonios sean los ángeles caídos. Es imposible. Ok. Ya que no hay ángeles disponibles para dicha función, todos fueron encarcelados. Además de esto, los ángeles son seres corpóreos. ¿Qué significa esta palabra? Los ángeles son seres corpóreos. Corpus, cuerpo. Los ángeles son seres con cuerpo. Por eso usted cuando lee la Biblia dice, y se le apareció un ángel. O sea, los ángeles salían así. No era un espíritu, no dice la Biblia, y se le apareció un espíritu, no. Un ángel es un ser corpóreo. Si a usted se le puede aparecer un ángel, dicho sea de paso. Decía el difunto G.J. Ávila, aquel gran evangelista puertorriqueño. Dice que él en una ocasión, él oía de ángeles, pero que en una ocasión le dijo, yo voy a orar al Señor para ver si es cierto. Dice que él se metió al cuarto y que comenzó a orar, Señor, que se me aparezca un ángel, orando. Pues imagínense, de un siervo de Dios que pues no tenía que pedir eso, él debía de creer, porque era un hombre de fe. Pero él dijo, yo quiero ver un ángel. Se va, dice él en sus testimonios, que se sube a la cama y se tapa y empieza a orar arriba en su colchón y arrodillado. Señor, muéstrame tu gloria, y quiero un ángel. Que cuando él se destapa, ve a aquel ángel. Dice que sale corriendo del cuarto. ¿Por qué? Porque se asustó. Un ángel es un ser corpóreo, tiene cuerpo, no es un espíritu. Ok. Además de esto, los ángeles son seres corpóreos. Tienen un cuerpo, poseen un volumen y esto les impide posesionarse de una persona. Claro, los ángeles no pueden posesionarse de una persona. Usted no puede posesionarse de su compañero, de su compañera. ¿Qué quiero decir posesionarse? O sea, no puedo meterme dentro de ellos como que si fuera un espíritu demoníaco. No puedo, porque soy corpóreo.
O sea, por más que usted lo abrace, no se va a meter dentro de él o de ella. ¿Por qué? Porque van a estar así, hay cuerpo, hay materia, no se puede. Para aquellos que hey, se te va a aparecer un ángel y se te va a meter dentro de ti, no se puede. Los ángeles son seres corpóreos, ok. En cambio, los demonios son incorpóreos, o sea, que ellos son espíritus, ok. Los demonios son incorpóreos. Aquí es donde usted ya va a ir entendiendo. Ya estoy cayendo en cuenta. Ya estoy cayendo en cuenta porque los ángeles caídos, si son ángeles, son corpóreos. Entonces los demonios son incorpóreos, son espíritus. Ya estoy entendiendo, hermano Leo, usted está diciendo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Entonces, no tienen cuerpo los demonios. Ellos pueden posesionar a una persona individualmente o por grupo. Mateo 12, 43, 45, Marcos 5, 12 y 13. Y esto lo podemos ver en el Gadareno. ¿Se acuerdan? Que mientras Cristo bajaba de la barca, ¡pum!, pone el pie en Gadara. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la Biblia que había un hombre que se llevaba o se pasaba todo el tiempo charlando allá con los muertos en los sepulcros, rompía las cadenas, estaba loquito, pero no era loquito, estaba endemoniado. Y dice que Cristo llega a Gadara, se baja de la barca porque tenía que cruzar la playa, la bahía, el mar, iba a la otra costa, aquí, pone el pie y de repente viene corriendo aquel loco. Y le dice: Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ¿por qué me atormentas? Jesucristo no había hecho nada. Aquí es donde vemos la capacidad del poder vivir en autoridad, que esto no solamente Cristo, usted lo puede hacer también. Porque hoy en día, fíjense, hoy en día yo he visto muy pocos ministerios, yo no sé, lo pienso así. Pero yo recuerdo que en los tiempos que yo era joven, en los tiempos de mi juventud, recuerdo que caía mucha gente endemoniada. Cuando yo tenía mis 15 años, mis 14 años. Ahorita ya anciano soy, ya he envejecido, pero les voy a contar este testimonio. Antes de los ministerios en las iglesias había liberación tras liberación. No sé si se debía a que el pastor era un hombre de Dios, tenía santidad, discernía los espíritus y ¡pum! O no sé si simple y sencillamente los jóvenes que caían endemoniados porque andaban pero sumamente mal. Pero hoy en día ya no se ve eso. No estoy diciendo que se canceló, que absolutamente, pero muy poco en las iglesias hay de ese tipo de liberaciones demoníacas. Aún aquí, a personas que usted conoce, amigos que yo tengo, a mí me tocó ministrar y yo les he contado, le he dado el testimonio. Mientras estábamos bien metidos en la oración, de día, de noche, mira, era un hambre por orar, un hábito, porque queríamos fuerza, poder, adorar a Dios, agradar a Dios, que el Señor nos usara. Pues yo recuerdo salud, yo recuerdo que el Señor me permitió ser líder de jóvenes, y ustedes saben, y teníamos lunes de oración juvenil, todos los jóvenes, y yo estaba de líder de jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasó en una ocasión? Ok, vamos a orar, todos a orar, y una jovencita viene y se arrodilla, ¡pum!, y ahí está, y yo vengo, empiezo a orar, ponemos música de oración bajita, empecé a ministrar, Señor, primero a orar yo solo, vengo imponiendo manos, Señor, bendice a este joven, al que sigue. Cuando ya vengo con esta señorita, que andaba muy torcida, por cierto, muy mal con su vida, jugando vida doble, vengo y yo me voy a dirigir a ella, y cuando digo, Señor, bendícela, etcétera, etcétera, ella se tapa los oídos y empieza a gritar, ¡no! Así. Los otros estaban orando, se asustaron. ¡Cállate!, me gritaba, ¡cállate! Dije, ay mamá, se manifestó un chamuco. ¿Qué fue lo que hicimos? Como había un grupo que ya estaba preparado había un grupo ya que yo ya había hablado con ellos, ya estábamos capacitados, entrenados, el escuadrón SWAT espiritual. ¿Qué es lo que pasó?
2 personas fueron, la tomaron, yo ni siquiera tuve que agarrarla, tocarla, agarrar el aceite y embarrarla, para nada. Simple y sencillamente la sujetaron a ella, pues para que no se golpeara, porque empezó ahí, se tiró, había alfombra, se tiró. Entonces yo solamente comencé a orar por ella, por liberación, y de repente ella se quedó sin fuerza atrás. Esto indica que es necesario que en todo tiempo nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Las palabras del Señor dicen, este género no sale si no es con oración. ¿Y qué más? Ayuno. Y ayuno. Ya les dije que el término ayuno no viene allí en el original. Pero bueno, si en dado caso aceptemos el ayuno. Pero bueno, vamos a irnos con la palabra principal. Este género no sale si no es con oración. ¿Qué es la oración? ¿Alguien me puede ayudar? Comunicación con Dios. El comunicarme con Dios, ¿qué hace entre Dios y yo? Una comunión. Una comunión, Una pero relación. una relación, el acercarme. Y el tener yo intimidad con Dios, esto indica de que pues yo estoy recibiendo de Dios, yo estoy adorándole, yo estoy obedeciendo. Y aquí van para los que no saben, la obediencia trae autoridad. La obediencia genera autoridad. ¿Y dónde está lo que vamos a obedecer? Aquí miren. Porque todo lo que Dios nos indica hacer es bueno. Todo lo que Dios nos indica hacer es pecar. No, apartarnos del pecado, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, al yo acercarme al Señor, al estar en santidad, ¿qué Dios no va a respaldar a su hijo que está en obediencia? Venga el diablo, vengan los demonios. Oiga, hay hermanos que han sacado legiones de un solo cuerpo. 2000, 3000 demonios, 100, 200 demonios. Últimamente tengo ahí un canal de YouTube donde estoy viendo a un pastor predicador que Dios lo está usando de una manera tremenda, de tal manera que a este hombre de Dios lo ponen, lo catalogan como una persona muy inteligente, de tal manera que lo ponen al nivel de Einstein, lo ponen al nivel de él, y dicen que es muy inteligente, y como Dios lo usa, entonces ¿qué es lo que pasa? Ahí yo veo muchas liberaciones. Entonces le dice él, en uno de los casos que yo miré, le dice él, ¿quién eres? Le dice, porque se manifiesta una muchacha. ¿Quién eres? Somos fulanos de tal, el demonio fulano de tal. ¿Cuántos son? Somos 10, somos 30, somos 40 y así. O sea, se comunica con el espíritu. Entonces, ya se fijan que no solamente un ente, así se le llama, un espíritu, un ente, se puede introducir a una persona. Por eso el cristiano debe de guardar los principios de Dios. No porque vamos a caer endemoniados como cristianos, no podemos caer endemoniados, pero haz de cuenta que si nosotros seguimos en el pecado, es como traer un chango aquí, miren, de esos changuitos de lujo, que esos chiquitos, es como traer aquí demonios, influenciando nuestra vida, de pecado en pecado, de pecado en pecado. Es como que si vamos dándole permiso y nos van agobiando, y cuando menos pensemos no podemos salir de allí. Necesitamos ayuda profesional, ayuda pastoral, ayuda en consejería, oración, ayuno si es necesario. No es fácil. Esto que estamos, no les advertí, pero lo voy a hacer. Esto que usted está estudiando, ¿se los digo? Sí. ¿O no se los digo? ¿O quieren seguir contentos? Esto, no, es que es mi deber. Esto que está estudiando usted, no crea que le va a ser fácil, porque van a venir ataques en contra de usted. Ya se asustaron. ¿Y van a venir exámenes? Sí, también van a venir exámenes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo poder... oiga, hermano, usted está diciendo que ahora que estoy estudiando y estoy descubriendo cómo opera Satanás, ¿él va a venir a atacarme? Sí, él nos ataca.
Dicho sea de paso, miren, cuando uno obra en obediencia y en las cosas del Señor. Ayer le mostré a mi esposa una fotografía de una amiga. Esta amiga es predicadora, joven, más joven que yo. Entonces está viejita, van a decir. Una amiga predicadora. Y dice ella, acabo de predicar el día de ayer, se ganaron